hermanos y hermanas, a la palabra que Dios nos dirige en el día de hoy. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Después que tomaron preso a Juan, Jesús fue a Galilea y empezó a proclamar la buena nueva de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Renuncien a su mal camino y crean en la buena nueva. Mientras Jesús pasaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Y de inmediato dejaron sus redes y le siguieron. Un poco más allá, Jesús vio a Santiago, el hijo de Zebedeo, con su hermano Juan, que estaban en su barca arreglando las redes. Jesús también los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los ayudantes, lo siguieron. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, ya hoy en el lunes de esta primera semana del tiempo ordinario en calendario litúrgico. Palabra de Dios hoy tomada del Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos 14 al 20, donde tenemos dos grandes momentos, donde Jesucristo comienza ya a predicar la buena noticia y donde Jesucristo elige los primeros 4 discípulos que van a estar con él. Así que, hermanos y hermanas, hoy tenemos algo importante que discutir acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo, el comienzo de su vida pública. Hermanos y hermanas, el seguimiento es fundamental y crucial en la vocación y en la vida cristiana. Tal vez esa es nuestra idea fuerza para la reflexión y la meditación de la palabra de Dios que tenemos hoy. Lo que estamos viendo es cómo estos discípulos de nuestro Señor Jesucristo lo siguieron. Son dos parejas de hermanos y todos ellos pescadores. Ahora, uno se sobresalta, ¿verdad, hermanos y hermanas? Porque uno ve a un Jesucristo que va por la orilla del camino y ve a estos hombres, los llama y de repente ellos sueltan todo y lo siguen. Eso es lo que dice la palabra de Dios y eso es lo que acabamos de leer. Fíjate en esto. En el versículo 17, Jesús les dijo: síganme y yo los haré pescadores de hombres. Y de inmediato dejaron sus redes y los siguieron. Y luego a los Zebedeos, ¿verdad? Esa parte que leímos fue la de Simón y de su hermano Andrés. Pero ahora tenemos a los hermanos, la pareja de hermanos de los Zebedeos, ¿no? Y entonces, hermanos y hermanas, Jesús también los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los ayudantes, lo siguieron. Este seguir así de repente a mí me sobrecoge, hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque yo no sé tú, el seguimiento es fundamental, hemos dicho, pero tienes que seguir una persona de confianza, tienes que seguir una persona que tú creas en él, tienes que seguir a una persona que te llame y que tú sepas que lo conoces y el bien que quiere hacer y lo correcto que quiere hacer y el amor que tiene a Dios, ¿verdad? Porque si yo estoy aquí ahora mismo o si tú estás en tu casa, yo no sé, fuera en la marquesina, viene alguien y se te presenta, yo no sé, y te dice: oye, ven acá, sígueme, ven y sígueme, tú vas a dejarlo todo y lo vas a seguir. Pues yo creo que eso no pasa, hermanos y hermanas. Yo no me iría con un perfecto extraño, que yo esté en la calle y me detenga alguien, o que yo esté en mi trabajo y me detenga alguien y me diga: oye, sígueme. Y yo digo: pues me voy contigo. Eso no pasa así. Y es cierto, hermanos y hermanas, esto no pudo pasar así. Este sígueme de Jesucristo es algo que estos 4 varones sabían ya quién es Jesús y por eso estaban dispuestos ¿a qué? A seguirlo. No olvidemos que nosotros comenzamos ayer una gran meditación y reflexión de la palabra de Dios con el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, donde se inicia su vida pública, ¿verdad? Y ayer tratamos de enfatizar, hermanos y hermanas, esta va a ser la primera parte de esta reflexión. Luego al final vamos a estar hablando de lo que la palabra de Dios nos dice para hoy. Pero brevemente yo quiero hacer esta introducción. Nosotros ayer concluimos, y es algo que hoy se conoce y se está enseñando hoy en las escuelas bíblicas, que Jesucristo estuvo un tiempo con Juan el Bautista, que Juan el Bautista era el maestro del momento.
que Jesucristo se dejó bautizar por Juan el Bautista y por lo tanto entró en ese escenario. Aquel tiempo que pasa nuestro Señor Jesucristo en el desierto, que no lo vimos ayer. Cuando el Espíritu Santo empuja a Jesús a lo lleva al desierto, no lo vimos ayer porque la iglesia lo tiene reservado para cuando comience la cuaresma. Entonces, ese tiempo que Jesucristo se va al desierto, probablemente es el tiempo donde Jesús se convierte en discípulo de Juan el Bautista, que era el hombre del momento, el profeta del momento, el que llamaba a la conversión en aquel momento, el que quería que la gente pues se preparara porque el reino de Dios estaba cerca y era inminente. Ahí es que entra Jesucristo nuestro Señor. Y luego de un tiempo, hermanos y hermanas, Jesucristo se separa. Jesucristo se separa de Juan el Bautista antes de que Juan el Bautista caiga preso. ¿Y por qué se separan? No es porque Juan el Bautista sea malo. Jesucristo probablemente se empezó a dar cuenta que la forma de hablar de la venida del reino de Dios de parte de Juan el Bautista era bien severa, era bien fuerte, era bien ruda, hermanos y hermanas. Nosotros estamos hablando de un Juan el Bautista que llamaba a los fariseos raza de víboras, fuerte, hermanos y hermanas. Juan el Bautista hablaba, hermanos y hermanas, y decía que el hacha ya estaba puesta en el árbol para ser cortada. También Juan el Bautista decía, hermanos y hermanas, que la paja como ya estaba lista para que el tridente la recogiera y la echara en el fuego. Bien fuerte esto que menciona Juan el Bautista. Y sobre todo el día del Señor lo presentaba como que era con gran ira. Ya viene la ira de Dios. Ese es el lenguaje de Juan el Bautista. Así hablaba Juan el Bautista porque era fuerte. Y nosotros conociendo a Jesucristo, que es un Mesías de paz y amor, que nosotros ya lo conocemos porque somos cristianos, Cristo no era capaz de hablar así, aunque en algunos momentos utilizó lo que aprendió de Juan el Bautista. Porque Cristo empieza precisamente, hermanos y hermanas, hoy la palabra de Dios nos lo presenta, ¿no? En el versículo 14, después de que tomaron preso a Juan, Jesús fue a Galilea y empezó a proclamar la buena nueva de Dios. Decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Renuncien a su mal camino y crean en la buena nueva. Copia exacta de las palabras de Juan el Bautista. Es lo mismo que decía Juan el Bautista. Así Cristo empezó. Se separa de Juan el Bautista, empieza su movimiento. Y así fue que Cristo empezó, hermanos y hermanas. Hay una separación porque ya Cristo va tomando en cuenta lo que tiene que hacer y su vocabulario va a cambiar un poquito. Más bien, ¿verdad? Yo siempre he dicho, Jesucristo es un profeta, Jesucristo es un Mesías de peace and love, de paz y amor, no tan severo. Y esto es lo que lleva entonces a Jesús a despegarse de Juan el Bautista y dejar a Juan el Bautista. Juan el Bautista sigue hacia el norte, Jesucristo sigue otro camino, más tarde cae preso, ¿verdad? Aunque el hecho de que Juan el Bautista cayera preso no fue motivo de miedo para Jesús, no paralizó a Jesús, de lo contrario, Jesucristo interpretó el que Juan el Bautista cayera preso y muriera como que era signo de que el reino de Dios estaba aquí ya. Eso era un signo de que estaban las cosas ya por cumplirse. Así que todo esto es bien interesante, hermanos y hermanas, y yo lo estoy presentando de manera que nosotros podamos entender el background, el trasfondo de donde vienen las cosas que nosotros creemos. El evangelista Juan, hermanos y hermanas, sí que nos pone al tanto, ¿verdad? Antes de nosotros poder entrar en algunos asuntos de la predicación de hoy, nos presenta a nosotros algo muy interesante sobre la vida de Jesucristo con Juan el Bautista que yo no quiero pasar por alto, hermanos y hermanas. Ayer nosotros mencionábamos que en el capítulo 3, hermanos y hermanas, en el versículo 25, teníamos prueba de que Jesucristo estuvo con el grupo de los discípulos de Juan el Bautista y que Juan el Bautista fue maestro de Jesús. Versículo 25 lo vamos a repetir. Un día los discípulos de Juan tuvieron una discusión con un judío sobre la purificación espiritual. Fueron donde Juan y le dijeron, maestro, el que estaba contigo al otro lado del Jordán está ahora bautizando y todos se van con él. Así que ahí tenemos, ¿verdad? Esto lo mencionamos ayer. Aquel que estaba contigo, quiere decir que Jesucristo después del bautismo se quedó con él
aprendió a bautizar y se fue a bautizar. Escuchen esto también, hermanos y hermanas. Pero en torno a la selección de los discípulos, el Evangelio de Juan es bien distinto al que acabamos de escuchar nosotros de Marcos 1, 14 al 20. Cuando Jesús llama a los primeros discípulos en Juan capítulo 1, versículo 35, mira lo que dice. Al día siguiente, Juan el Bautista se encontraba de nuevo en el mismo lugar con dos de sus discípulos. O sea, el escenario que pone Juan Evangelista es que Juan Bautista está con dos de sus discípulos, de Juan el Bautista. Y mientras Jesús pasaba, Juan el Bautista con sus dos discípulos se fijó en él, en Jesús, y dijo, ese es el Cordero de Dios. Los dos discípulos que estaban con Juan Bautista le oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Ahora entendemos que esos discípulos que Jesús llama, que nos cuenta Marcos, ahora cuando usamos de lectura complementaria a Juan, nos damos cuenta que no fue que ellos, hermanos y hermanas, out of the blues, como se dice en inglés, ¿no? Fuera de la nada, dijeron, sí, me voy contigo y dejo todo, porque Jesús se apareció y le dijo, ven y sígueme, y soltaron, no. Es que Juan, eran discípulos de Juan primero, y Jesús había estado con ellos. Los dos discípulos le oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús entonces se volvió y al ver que lo seguían esos dos discípulos, les preguntó, ¿qué buscan? Y le contestaron, Rabí, que significa maestro, ¿y dónde te quedas? Y Jesús les dijo, pues vengan y lo verán. Fueron y vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que siguieron a Jesús por la palabra de Juan. Por la palabra de Juan. ¿De qué Juan? De Juan el Bautista. Encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que significa el Cristo. Y se lo presentó a Jesús. Jesús miró firmemente a Simón y le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Kefas. ¿Qué quiere decir piedra? O sea, están viendo el relato, ese relato lo hemos escuchado mucho en varias ocasiones. Lo que tal vez a nosotros se nos estaba escapando de la mano, ¿qué era? Que este seguir a Jesús, que es fundamental de la vida cristiana y de la vida religiosa y de la vocación cristiana, no es un sígueme ahí, pues out of the blues, que esto, me voy con él. Es que había un trasfondo. Jesús conocía a esta gente. Cuando decide ya irse, se lleva personas que eran discípulos de Juan el Bautista, los toma consigo para comenzar su misión, su nuevo movimiento, porque Cristo también está, hermanos y hermanas, en el espíritu de que es el momento apocalíptico, es inminente la venida del reino de Dios. Ese reino de Dios es el día del Señor. Ese reino de Dios es un plan que está aquí y ahora. Con Cristo se ve. Y es lo que Cristo va a promover, hermanos y hermanas. Por eso la predicación es a una conversión. Por eso, hermanos y hermanas, Jesucristo, en esto de que es Dios hecho hombre, es bueno que recordemos esto, ¿no? Jesús comparte la vida de su pueblo y como hicieron los profetas, enseña con sus palabras y con sus actos. Eso es lo que va a hacer Jesucristo de ahora en adelante, para que la gente se convierta y estén preparados porque el reino de Dios está cerca. El tiempo se ha cumplido, es algo que también decía Juan y que Jesucristo lo asume como propio suyo. Quiere decir que finaliza para Cristo con su nueva predicación y esto del reino de los cielos. Hermanos y hermanas, finaliza la larga espera del pueblo judío. Los tiempos fijados por Dios han llegado. Eso lo encontramos también en Gálatas 4, versículo 4, en Efesios 1, versículo 10. Y la manifestación de Dios anunciada por los profetas está muy cerca. De eso es que Cristo quiere hablar. Jesús decía en aquello de renunciar, hermanos y hermanas, a su mal camino y que crean en la buena nueva. ¿Sabes qué? Dios no viene para pedir obras. Eso es lo que va a enfatizar Jesucristo en su ministerio. No es para pedir obras, sino que llama a creer. Es importante creer. Despójense de todo lo que impide escuchar y ver y crean.
Y eso es importantísimo, hermanos y hermanas. Juan el Bautista, la predicación de Juan el Bautista se salió del templo porque en el templo creían que para agradar a Dios había que hacer los ritos más perfectos, había que rezar más, había que ser más perfectos, había que hacer lo de la purificación y no contaminarse, pues hermanos y hermanas, al pie de la letra. Eso era lo que sostenía el templo. Juan el Bautista no se fue por esa línea. Juan el Bautista lo que está diciendo es que tenemos que amarnos los unos a los otros. Eso fue lo que empezó a decir Juan el Bautista. Se retira del templo porque, bueno, me retiro del templo porque el templo no tiene misericordia. Está lleno de un montón de sacrificios y creen que con esos sacrificios agradan a Dios, pero el amor al prójimo lo están dejando a un lado. De ahí es que toma todo eso Cristo nuestro Señor, hermanos y hermanas. Juan el Bautista no está envuelto en una búsqueda, hermanos y hermanas, de ser más religioso, de tener más actos de piedad, de perfeccionar la oración. No es eso. Juan el Bautista lo que está buscando es que se le pueda servir al Señor, hermanos y hermanas, amando los unos a los otros, el detalle de la gente, vivir con la gente. Y eso lo aprendió Jesucristo, nuestro Señor, hermanos y hermanas. Aclarado ese asunto, entonces, hermanos y hermanas, y en resumen, y si fuéramos a añadir algo más para finalizar nuestra reflexión de la palabra de Dios hoy, hemos dicho que el seguimiento a Jesucristo nuestro Señor es fundamental en la vocación y vida cristiana, hermanos y hermanas. En esa predicación por parte de nuestro Señor Jesucristo que nos llama a seguir, ese reino de Dios es bueno. ¿Tú sabes por qué? Porque viene de Dios. Eso es lo que enseña Jesucristo. Y el contenido del reino es Dios. Por eso es que Jesucristo lo quiere presentar, hermanos y hermanas. El contenido del reino de los cielos es Dios. Jesucristo lo que está buscando es, hermanos y hermanas, que en el seguimiento nosotros lo veamos a Él. Porque Jesucristo ha dejado que, hermanos y hermanas, Jesucristo lo que ha dejado es que Dios entre y reine en su vida. Lo mismo quiere Cristo. Sígueme. ¿Por qué? Porque yo he dejado que Dios entre y sea el contenido en mi vida. Yo quiero que tú hagas lo mismo. Y para Jesús, hermanos y hermanas, esa es la buena noticia. Esa es la buena nueva, ¿no? Un reino que es de Dios. El contenido del reino es Dios mismo. Yo dejo que eso me llene. Yo dejo que eso entre en mi vida. Y por lo tanto voy a gozar de todas esas bendiciones de que Dios está conmigo. Cristo lo resume en 4 pasos. Vamos a verlos rapidito, hermanos y hermanas. 4 pasos acerca de la buena noticia. Lo primero es, hermanos y hermanas, que el plazo está vencido. Tengamos esto en mente. ¿Por qué es importante aceptar el reino de Dios y por qué es importante convertirse y cambiar? Pues, hermanos y hermanas, porque el reino de los cielos está aquí y ahora. El plazo se ha vencido. Para los fariseos todavía no era el plazo, todavía no venía el reino de Dios. ¿Por qué? Porque para los fariseos Dios venía, para Dios venir y el reino venir dependía de ellos, no de una decisión de Dios, dependía del fariseo. El fariseo decía, cuando todo esté perfecto, cuando todo esté en su sitio, cuando todo esté en la perfección de la obediencia de las leyes de Dios, Dios vendrá el reino de Dios. Y para Cristo esa no era la historia, hermanos y hermanas. El plazo está vencido, decía Jesucristo el Señor. En segundo lugar, también Jesucristo decía que el reino de Dios se ha acercado. Tiene que ver mucho con lo que hemos dicho al principio, en la primera. El reino de Dios se ha acercado. Hermanos y hermanas, los fariseos, el reino de Dios va a depender de los esfuerzos de ellos. Jesús decía, no, el reino de Dios está aquí y ahora. Está por venir muchas cosas, pero está aquí ahora. Para Cristo, hermanos y hermanas, Cristo era bien apocalíptico. Cristo era bien de los últimos tiempos. Cristo era de que este es el momento. Ahora es el momento. Cristo estaba convencido de que en este momento ya las cosas de Dios habían empezado. Y eso era lo que transmitía. Y eso era lo que vivía. Y no perdía el tiempo. Y ese tipo de experiencia era la que Él quería que nosotros viviéramos. Cristo como ejemplo, como creía en todo eso, vivió todo eso. Por eso tenía esa paz que tenía. Por eso tenía ese amor que tenía. Por eso tenía esos dones de sanación, de exorcismo. Por eso tenía la palabra que tenía, hermanos y hermanas. Por eso tenía los gestos que
que tenía. Por eso tenía lo que tenía Jesucristo, porque él era un hombre que creía, decidido, que firmemente tenía esa fe de que el reino de Dios está aquí, ahora con nosotros. Muchas cosas por venir, pero ahora está aquí con nosotros. En tercer lugar también, hermanos y hermanas, importante, ese llamado a la conversión por parte de Jesús. Él necesita conversión, al igual que Juan el Bautista quería esa conversión, una purificación por el bautismo. Jesucristo habló de una conversión. Es mudar la forma de pensar y de vivir. Mira la conversión desde ese punto de vista. ¿Qué estaba pidiendo Jesucristo? Muda de tu cabeza la forma de pensar. Es un nuevo repensar, reinterpretar, revivir la vida que tú estás viviendo. Conversión. Examinar lo que estoy viviendo. ¿Estaré correcto? ¿Estaré bien? Pues entonces si no estoy bien tengo que cambiar. Repensar para poder ver el reino de Dios. Solo el que repiensa su vida, el que muda los pensamientos, el que sale de pensamientos y creencias limitantes, hermanos y hermanas, y las echa a un lado, puede ver las cosas de Dios. Y eso era lo que enseñaba Jesucristo nuestro Señor. Y junto a esa conversión, no solamente yo, ese mudar mente y ese mudar la vida hacia algo nuevo, era también que la conversión tenía que crear una nueva convivencia basada en el amor, ¿no? Fraternidad. He de cambiar mis pasos. Si no amo al prójimo, si no tengo caridad para el prójimo, si no estimo, ayudo al prójimo, no veo las cosas de Dios. Y en cuarto lugar, hermanos y hermanas, y porque está en el cuarto lugar no es porque es lo último. Estos 4 puntos son todos principales. Es creer en la buena nueva. Creer para Cristo era, hermanos y hermanas, un acto de fe. Cristo dice, para entender la conversión, para entender lo que yo estoy haciendo en el principio, cuando va a empezar su vida pública, tienen que tener ese acto de fe. Y el acto de fe es en Él, en Jesús, que yo soy el Hijo de Dios, que yo vengo del Padre, que yo puedo hacer milagros, que yo puedo sacrificarme por ustedes, que yo les voy a dar una vida después de la muerte. O sea, el acto de fe que pide Jesucristo está en la buena noticia, hermanos, en la buena nueva del reino de Dios, y por eso el reino de Dios ha llegado. Es confiar. Hemos de confiar en Jesús. Podemos confiar en Jesús. La palabra de Dios dice que podemos confiar en Jesús. ¿Por qué? Porque es el Hijo de Dios. ¿Por qué podemos confiar en Jesús? Porque preexistía antes de todo. ¿Por qué podemos creer en el Hijo de Dios? Porque lo envió Dios. ¿Por qué podemos creer en Jesucristo, el Hijo de Dios? Porque lo que Cristo dice es lo que ha escuchado el Padre que ha dicho, y Él repite lo que ha oído de parte del Padre. Entonces, hermanos y hermanas, por eso podemos creer en Él. Por eso el seguimiento es importante. Cristo empieza su nueva vida pública, comienza esta predicación de que el reino de Dios está cerca, ha recibido la ayuda importantísima de Juan el Bautista como su primer maestro, le lleva consigo varias ideas, se trae a los discípulos que eran amigos de él. Comenzamos, hermanos y hermanas, una nueva experiencia que nos va a llevar a la vida pública de Jesucristo en el tiempo ordinario, en el tiempo de la vida cotidiana, en el tiempo de la palabra de Jesús, de los milagros de Jesús, de los exorcismos de Jesús, de las enseñanzas de Jesús como maestro. Todo esto es el tiempo ordinario, hermanos y hermanas, y esta es la bendición por parte de Dios. Hoy, tú y yo, sentirnos llamados, hermanos y hermanas, ese sígueme no es out of the blues. Cristo dice sígueme porque ya confiamos en Él, porque ya sabemos quién es Él. Conviértete, muda ese pensamiento, muda esa forma de vivir hacia algo bueno. Nos espera una gran bendición, hermanos y hermanas. Vámonos en el viaje con Cristo, acompañemos a Jesucristo por el camino y va a ser una aventura, hermanos y hermanas, llena y rica de bendiciones, tanto para ti, para los tuyos y para el momento en que estemos viviendo. Oremos al Señor. Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana, hermanos y hermanas, con un nuevo evangelio, una nueva meditación de la palabra de Dios. Siempre recuerda esto:
Todo cuanto tú hagas hoy junto a los tuyos para la gloria y la honra de nuestro único Dios. Te va a ir bonito, hermano, te va a ir bonito, hermana. Pero sobre todo, oye, hermana, vas a ser bendecida. Hermano, vas a ser bendecido por parte de Dios. Nos vemos mañana con el favor de Dios. Hasta luego.